Listo. Listo, Héctor. Muchas gracias, Ale. Pues buenas noches, que tengan todos ustedes. Ya tuve oportunidad de saludarlos aquí un poquito personalmente. Que el Señor los bendiga. Y bueno, pues tenemos hoy una clase muy hermosa, muy bonita, muy dinámica, en una carta sumamente importante para la fe del creyente. Voy a dividir esta hora en varias partes. Primero que nada, les voy a dar como que un contexto, un trasfondo de lo que es esta carta, porque bueno, pues tengo la bendición de iniciar esta serie de la carta, la epístola de Pablo a su amado discípulo Timoteo. Y bueno, aquí tienen ustedes el bosquejo. ¿Sí se ve? ¿No, verdad? No se ve, ¿verdad? No, no se ve, pastor, no se ve. A ver, vamos a ver aquí. Es que estoy... A ver, vamos a ver. Qué caray. Oh. A ver, permítanme tantito porque esto es nuevo para mí. Ahí está, ahí ya se ve. Ahora sí. Nos conectamos aquí por dos aparatitos. Entonces, ahí lo tienen. Y bueno, pues, si gustan ustedes anotarlo, ¿verdad? O tomarle un screenshot en la medida de lo posible, porque dividí este primer capítulo en tres incisos, el A, B y el C, donde tenemos tres partes del capítulo, que va a ser del versículo 1 al 11, luego va a ser del versículo 12 al 17 y finalmente del versículo 18 al 20. Entonces, en base a este bosquejo, evidentemente existen otros tipos de bosquejos de acuerdo a los diferentes comentarios, a los diferentes estudiosos de las escrituras, pero bueno, pues el Espíritu nos llevó a presentar esto que considero que es suficiente y que bueno, pues estamos estudiando un solo capítulo de la carta, así que no tendríamos por qué ampliarnos más a tener todo el bosquejo de la carta, ¿verdad? Porque de esa manera cada clase tendrá que llevar su propio bosquejo. Así que, habiendo dicho lo anterior, como esta, reitero, es la primera clase que vamos a dar de esta carta, vamos al trasfondo, al contexto de la carta. Es muy importante que, bueno, vayan tomando al vuelo los apuntes. Trataré de enfatizar puntos relevantes, los highlights, los repetiré. Y bueno, pues quedará grabada esta clase para que si usted no tomó oportunamente un concepto, pues bueno, lo pueda usted posteriormente tomar en la repetición, porque pues vamos a ir viajando, no express, pero sí rápidamente en esta hora que el Señor nos ha provisto para poder compartir estos conocimientos. Entonces, tenemos que dar un trasfondo, un contexto de todo lo que es la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Y bueno, pues el libro de los Hechos de los Apóstoles finaliza con la prisión de Pablo en Roma. Y eso lo tenemos documentado en Hechos, capítulo 28, versículos 30 y 31. En tanto que el Nuevo Testamento no nos da ninguna idea clara de los últimos años de Pablo, la mayoría de los estudiosos concuerdan con la siguiente cronología. Primero, que Pablo fue puesto en libertad por César y obligado a salir de Roma después de haber estado preso como por 2 años. Esto sería alrededor, y ahí también hay un poquito de discrepancia, algunos comentarios, algunas Biblias, incluso en la reseña y en la introducción de la primera epístola a Timoteo, dicen que es a partir del año 61 al 65, al 66, pero bueno, vamos a pensar que sucedió esto en la primavera del año 62 después de Cristo. Después, con Lucas
Y Timoteo, Pablo, visitó Éfeso, donde descubrió que su profecía respecto de los lobos, Hechos 20, versículo 29 y 30, se había cumplido, porque a la iglesia de Éfeso la invadieron falsos maestros. Ahora, las advertencias de Pablo en la primera carta a Timoteo sugieren que esta falsa enseñanza era similar al gnosticismo que había atacado a la iglesia de Colosas. Pablo ministró allí y fue por muy poco tiempo. Luego se fue a Filipos. Deja a Timoteo como su ayudante especial para que supervisara a la iglesia de Éfeso y se deshiciera de los maestros falsos. Y su partida fue triste, de acuerdo a lo que podemos apreciar en la segunda carta a Timoteo. Les voy a suplicar que vayamos para allá juntos y observemos el versículo 3 del capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, que a la letra dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Evidentemente, ambos se amaban, había una relación pues paternal, ¿no? Espiritual, pero se sentía ese acercamiento, ¿no? De padre, hijo a padre. Y bueno, la segunda parte de la introducción es en sí la carta misma, ¿no? El apóstol Pablo la escribió poco después de ser liberado de su encarcelamiento en Roma, probablemente alrededor de los años 63, 65, insisto, ahí hay un poquito de discrepancia, y se cree que pudo haber estado en la ciudad de Filipos, en Macedonia, cuando escribió esta primera carta al joven Timoteo. Se cree que estuvo en Filipos, ciudad de Macedonia, cuando escribió esta primera carta al joven Timoteo, porque fue la región a donde Pablo siguió después de haber sido liberado de su primera prisión en Roma. Y esto lo tienen ustedes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 16, el 30 y el 31. Se sabe, mis queridos hermanos, hermanitas, que Pablo planeaba regresar pronto a Éfeso. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero al ser los asuntos en la iglesia efesia tan urgentes, Pablo no se atrevió a dilatar su consejo a su amado discípulo. Era urgente que tomara cartas en el asunto y resulta que esta carta está llena de estímulo, está llena de de ese catalizador, de esa catapulta que necesitaba el joven Timoteo como un obrero cristiano, joven, que enfrentaba muchos problemas difíciles en una iglesia de ciudad grande. Y podemos resumir estos problemas en 3 puntos. Número 1, Timoteo, hermanos, era un joven que procuraba pastorear personas mayores. Fíjese usted, en el capítulo 4 de esta epístola, vamos para allá, en el versículo 12, dice ahí, y le alienta a Timoteo y le dice: Timoteo, ¿sabes qué? Que nadie te achique, ¿no? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Y bueno, pues también, sabiendo Pablo que había mucha gente mayor,
le da un consejo que a la fecha, como toda la escritura, ¿verdad? Nos es útil, ¿verdad? Que podemos ver en el capítulo 5 y que no se nos olvide esto, hermanos. Acuérdense que el ITI es una doble acción. El ITI es aprender teología, pero también conocer la escritura desde este ámbito académico para llevarla por obra y que muchas veces se nos olvidan ciertos conceptos que son importantes para que nosotros podamos seguirnos desarrollando en nuestra vida, incluso ministerial, si alguien de ustedes ya ejerce el ministerio o en el futuro lo va a ejercer. Y vamos al capítulo 5 de esta epístola, donde dice, es el 5, vamos a ver, versículo 1 y versículo 2, que dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Yo no sé si ustedes lo han practicado, pero nosotros que estamos en el ministerio, de verdad que es tan sencillo hablar con los hermanos mayores, incluso que tienen a veces mayor conocimiento que nosotros, o con hermanas menores o mayores, con ancianas, tratarlas de esta manera, tratarlos como nos invita el apóstol Pablo, y de verdad que suceden cosas muy hermosas porque hay entendimiento entre las partes, ¿no? La segunda parte, el segundo punto en que Pablo ayuda a Timoteo es a decirle que lo echa mucho de menos, que lo, que, que lo extraña, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, incluso con nuestros esposos, cuando tienen la capa caída, cuando estamos en un ministerio, ¿verdad? Que alentemos a los hermanos, ¿no? Que les digamos, eres importante para la obra, vamos a seguir adelante. ¿Y cómo lo hace Pablo? Lo tenemos aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de esta epístola, porque Timoteo ya quería tirar la toalla. Y permítanme citar en la traducción, nueva traducción viviente, que dice, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la fe. Vamos a quitar esto. Cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Te rogué. Fíjese qué hermosa forma de suplicarle a Timoteo que no dejara, que le echara para adelante. Y número 3, le dice a Timoteo que hay falsos maestros que necesitan silenciarse. Eso también lo apreciamos aquí en el versículo 3 del capítulo 1. Al final, en la parte B, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Permítame apagar aquí el micrófono de Elizabeth Torres. Gracias. Y una de las palabras clave, por favor, anótenlo esto, de toda la epístola, la primera epístola a Timoteo, es el siguiente concepto, las siguientes dos palabras. Te encargo. Te encargo. Son las palabras claves de la epístola. Algunas veces esta palabra es traducida como te mando u ordeno. Es un mandamiento. Y permítanme darles las citas para que ustedes sepan dónde está este vocablo. Lo encontramos en el capítulo 1, aquí en el versículo 3, si pueden anotarlo, en el versículo 5, en el versículo 18, en el capítulo 18
No, perdón. Queda en el versículo 18 del 1. Ya. Punto y coma. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 5, versículo 7. Y capítulo 6, versículos 13 y 17. Hermanos, este término te mando, te ordeno, como esa forma de mandato era un término militar. Esto se refería a una orden que debía transmitirse de rango en rango. Así que Dios, Pablo le comparte estas instrucciones iniciales, ¿verdad? Que abarcan en toda la carta, ¿verdad? A Timoteo, porque debemos recordar que Timoteo luego lo transmite a Tito, ¿no? Entonces, Dios, podemos ver que le había confiado el evangelio a Pablo. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio, dice la escritura, del bendito Dios que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ahora Pablo se lo transmite a Timoteo. Tenemos esto en el versículo 18, sí, donde le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, ¿verdad? Te ruego que guardes este tesoro y que lo pases a los creyentes fieles, que a su vez lo van a confiar a otros. Hermanos, hermanas, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con las escrituras. No tenemos que guardar la luz debajo de la mesa. Tenemos que ponerla encima. Nosotros somos la sal del mundo. El lenguaje militar que hemos apreciado en algunas cartas, como fue la armadura, ¿verdad? Que vimos la clase pasada que nos dio nuestro pastor David Alducin, y el lenguaje militar que utiliza Pablo se entrelaza a través pues, de varias epístolas, en este caso, a través de las epístolas que son escritas a Timoteo, como lo es en el versículo 18 de este primer capítulo, y en el capítulo 5, versículo 14, donde hay una palabra que es ocasión, ¿verdad? Ubíquela por ahí para que vayamos con la lectura y vaya usted navegando en su escritura, ¿verdad? Donde ocasión significa, póngale ahí al lado, una base de operaciones, ¿sí? Entonces, si podemos ver segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El tema básico de la primera carta a Timoteo, hermanos, se resume, ya para concluir con esta introducción, en el capítulo 3, versículo 15, que dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que la gente, mis amados hermanos, vea a través de nosotros, por medio de nosotros, la manera de conducirse, que sepa la manera de conducirse con otros miembros de la iglesia. Esa fue la instrucción que Pablo le está dejando a Timoteo. Que tú les enseñes, de acuerdo a la escritura, de acuerdo al mandato que nos está dando, que a mí me dio Cristo y que ahora te paso a ti, que de esa manera se comporten. Y esa es la manera en que nosotros nos hemos de comportar. Es un libro de saber cómo. Es un libro práctico para el joven pastor, para el miembro de la iglesia, para aquel que se quiere refrescar. Nos enseña que la iglesia local es la columna y baluarte como cimiento de la verdad. Se lo repito. Esta epístola nos enseña
que la iglesia local es la columna y baluarte, póngale ahí usted si quiere entre paréntesis, cimiento de la verdad. Sin embargo, ¿qué sucede, mis amados y amadas? Que la gente la descuida y la gente abusa de ella. ¿Cómo puede un hombre o una mujer, un cristiano, un creyente, abusar del cuerpo de Cristo, de la iglesia, al desobedecer la palabra de Dios? Así que pidamos pues al Espíritu Santo que nos guíe mientras estudiamos toda la primera carta a Timoteo en esta primera clase y en las subsecuentes para que seamos mejores cristianos y por consiguiente mejores miembros de la iglesia conociendo su palabra. Oremos. Padre bueno, gracias por tu escritura, gracias por este tesoro que nos dejaste, Señor, que el día de hoy podemos nosotros escudriñar al empezar a estudiar esta primera epístola al discípulo Timoteo. Te rogamos, Señor, que este conocimiento sea grabado en nuestros corazones, pero sobre todo llevado a la práctica, Señor. Pon por medio de tu Espíritu Santo el querer como el hacer para que no nos callemos, para que seamos heraldos de las buenas nuevas del Evangelio. Te ruego por la vida de todos y todas, de los que estamos aquí conectados y de los que se han de conectar y que han de ver esta transmisión en diferido. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a empezar con el primer capítulo, donde vemos que ¿dónde está? Timoteo quería renunciar, quería tirar la toalla. Y la primera preocupación de Pablo era animarle a que se quedara y que sobre todo acabara la tarea. Fíjense que casi, y permítanme hablar en primera persona, con mucho respeto lo hago, pero también, ahora sí que como dicen, póngase el saco, casi todos los obreros hemos o han querido tirar la toalla en alguna ocasión de nuestras vidas o en otra, pero hay una frase que el doctor Raymond Edman, antiguo presidente de la Universidad de Wheaton, dijo: siempre es demasiado pronto para darse por vencido. Hermano, hermana, no se dé por vencido. Hoy le está hablando Dios. Hoy le está diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará por donde quiera que tú vayas. Mira, yo me imagino a Dios así, apuntándome: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que no es casualidad que esté usted escuchando esto. Anímese, sacúdase el polvo, tome nuevamente el estandarte y levántese y siga adelante. En este capítulo, Pablo anima al joven Timoteo al recordarle de su posición ante Dios y de que Él le llevará a la victoria. Dios es el que nos sustenta. Así que entramos de lleno a este primer capítulo, donde vemos el inciso A, que es enseñar doctrina sana, porque Dios te ha confiado un ministerio, mi querido Timoteo. Le suplico a alguien de ustedes que por favor me ayude con una lectura dinámica en el versículo 1 al 11, por favor. Vamos. Yo, pastor. Adelante. Del 1 al 11. Sí, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos
se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Timoteo, hermanos, no estaba en Éfeso porque Pablo lo hubiera puesto ahí. Fue Dios quien le confió un ministerio en esa importante ciudad. Así como Dios había encargado un ministerio en manos de Pablo, como lo leemos en el versículo 11, le había dado a Timoteo una mayordomía especial y esperaba que fuera fiel. Tenemos aquí que hay edificación de Dios en el versículo 4. ¿Qué edificación de Dios? Más bien, ¿qué edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora. Ese versículo 4 debería leerse: una mayordomía de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Una administración, una conducción, una dirección que ha puesto Dios en tus manos. Así nos pone Dios las mayordomías. Hermanos, había falsos maestros en Éfeso que trataban de hacerse nombre para sí mismos, como maestros de la ley, como más cercanos a Dios, pero que no sabían de qué hablaban. Se alejaron de la verdad de la palabra y daban oído a fábulas. Versículo 4. Hablaban de interminables genealogías. ¿Y qué hacía esto? Que provocaban más y más preguntas que las que podían contestar. Y esto, hermanos, se asemeja mucho al cuadro de algunos maestros, de algunos ministros, de algunos hermanos del día de hoy. Sus ministerios no edifican a los cristianos ni a la iglesia local, peleándose con denominaciones, peleándose con doctrinas, sino que en lugar de eso promueven argumentaciones, divisiones, puntos de vista, sin aterrizar el cumplimiento de las Escrituras. En el versículo 5, Pablo contrasta a los a los falsos maestros. Contrasta sus ministerios con el verdadero mayordomo de la gracia de Dios. El objeto del mayordomo de Dios es ver que las personas se amen unas a otras con un amor que viene de un corazón puro, no de división, no de murmuración, no de crítica, una buena conciencia, pero sobre todo, hermanos, una fe sincera, que el Señor escudriña el corazón. Pero estos falsos maestros, ¿qué hacían? Promovían divisiones interminables y charlas vacías. A mí sí me suena muy familiar eso, en tanto video y en tanto canal que hay de YouTube, donde promueven pensamientos humanos y lo que opinan ellos, haciendo caer a siervos y ministros, a veces inocentes, que los hacen culpables por un error, por una palabra. Esas interminables charlas que a veces los cristianos tienen, que no llevan a nada, que sabe cómo es más denominable, una verborrea cristiana. Pablo le explica a Timoteo la significación de la ley, que Dios no nos dio la ley para salvar a las personas. Usted no se salva por la ley. Destaca Pablo, sino para mostrarles cuánto necesitan ser salvos. Debe haber un legítimo uso de la ley, hermanos. Lo dice Romanos 7, versículo 16 y 17. Dice, ¿recuerda usted qué dice ahí? Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. 17.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En los versículos 9 y 10 de esta primera de Timoteo, Pablo menciona una lista. Chéquela, véala ahí empieza al final ya del 9, ¿verdad? Con los irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas. Es una lista de pecadores que están convictos, que están condenados por la ley. Y si comparamos esta lista que aquí nos presenta Pablo con Éxodo 20, vamos a ver que se incluyen prácticamente los 10 mandamientos. Dios le está encomendando a Pablo y a Timoteo un evangelio glorioso, no un sistema de leyes. Y les doy una cita, segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y 4. Versículo 10. Al final, sana doctrina. Anótelo. Literalmente significa enseñanza saludable. ¿Tú, hermano, hermana, practicas la sana doctrina? Tal vez crees que sí. ¿Y cómo me voy a convencer que sea una sana doctrina, que sea saludable? ¿Y cómo voy a saber que es saludable, mi querido amigo Pastor Héctor? Que te haga crecer. Si no estás creciendo, hermano, no es saludable, no es sano. O tal vez es bueno el alimento que estás tomando, pero tu cuerpo espiritual no lo está metabolizando. ¿Y cómo lo sabes? Porque no estás creciendo. Y no estás creciendo porque no lo estás compartiendo, porque no lo pones a prueba, porque te da miedo el rechazo, porque no compartes, porque no evangelizas, porque no te duelen las almas. Y la enseñanza saludable, hermanos, es enseñanza, por ende, de todo lo que les acabo de decir, algo que promueve, anótelo, la salud espiritual. Inciso B, segunda parte del capítulo, predicar un evangelio glorioso, en el cual Dios te capacitará para que hagas tu trabajo. Le quiero suplicar a alguno de ustedes o alguna hermana que por favor me haga favor de leer el versículo 12 al 17, por favor. Adelante. Adelante, por favor. Dice, gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de caer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Ahí podríamos terminar la clase con esta hermosa doxología. Hermanos, subráyelo ahí en su Biblia, raye su Biblia, anótele, márquele ahí al lado. Esta es una forma maravillosa para que termines tu oración de hoy en la noche o de mañana en la mañana o de hoy en la madrugada. Fíjate nada más, ¿no? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¡Wow! Hermoso. Versículo 15, palabra fiel. Palabra fiel es el evangelio. No es cuento, no necesitas más que la palabra para convencer a alguien que ese trabajo es del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que muchas veces nos echamos para atrás porque la mayoría de la gente nos va a rechazar. Recuerden que la palabra va a caer en uno de los 4 terrenos
¿Qué dice la Escritura? Donde cae la semilla, solamente en uno va a germinar, hermano. No se sienta, perdón, decimos por acá, no se sienta chato de que no le hagan caso, de que la familia no quiera. Es en el tiempo del Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuáles todos? De todos aquellos que el Señor disponga. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quién, a usted y a mí, que en otro tiempo éramos pecadores. Porque practicábamos el pecado, porque éramos de la familia de Satanás. Ahora somos de la familia de Dios. Hoy pecamos, pero no practicamos el pecado, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién está hablando, Héctor o Pablo? Creo que me queda a mí el saco perfecto. Aquí Pablo se pone como ejemplo de alguien que Dios ha capacitado por gracia para servir eficazmente. Fíjese en el versículo 12, la palabra ministerio. Ahí está. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Usted ya está en un ministerio. Usted ya está recibiendo palabra y usted tiene que dar de gracia lo que recibe de gracia. Esta palabra misterio es diaconía en griego. Ministerio es diaconía en griego, de la cual procede nuestra palabra castellana diácono. ¿Y qué significa? Un siervo. Eso somos, siervos. Ahora, ¿quiere usted verse más poderoso? Esclavo de Jesucristo. Timoteo estaba preocupado porque pensaba que era demasiado joven y que le faltaban las cualidades necesarias para el ministerio. Mírame, versículo 13, mírame, dice el apóstol, Pablo le dice, mírame, fui blasfemo y fui asesino antes de que Dios me salvara, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Muchos de nosotros alguna vez estuvimos en el alcoholismo, algunos estuvieron en la drogadicción, mujeres que abortaron, hombres que engañaron a sus esposas, pero el Señor nos alcanzó. Estábamos cegados, estábamos entenebrecidos, éramos ignorantes. No del pecado, porque sabíamos que sí le estábamos haciendo de chivo los tamales a nuestra esposa. Éramos ignorantes de la ley. Éramos ignorantes del regalo de la salvación que hay en la sangre de Cristo Jesús, que hay en el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, piénselo bien. Si la gracia de Dios puede hacer de un asesino un misionero, Timoteo, también puede hacer que tengas éxito tú también. ¿Podría usted poner ahí su testimonio personal? Pablo siempre tenía cuidado de dar gracias a Dios, la gloria por su vida y por el ministerio. Vamos primero, vamos por favor a primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 15, versículo 10, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Si me lo pueden leer, por favor, Reina Valera, por favor. Adelante. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Gracias, Norberto. Cualquiera, mis amados y amadas, cualquiera que sirve al Señor, y todos los creyentes deben ser siervos. Necesita depender de la gracia de Dios, no solo de sus dones y de sus aptitudes personales. Hermanos, somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Pero también, ¿sabe qué, hermano? Servimos mediante la gracia. Anote la cita, Romanos 12, versículos del 3 al 6. En el versículo 14, Pablo menciona 3 fuerzas motivadoras en la vida. Número 1, fuerzas motivadoras en la vida. Esto es lo que te ha de motivar. No tu hijo, no tu hija, no tu trabajo, no tu esposo, no tu esposa. Es que, ¿qué voy a hacer si me deja? Es que mis hijos ya no me valoran. No, hermano, esto es lo que te da fuerza y lo que te motiva en la vida. Número 1, la gracia. Número 2, la fe. Y número 3, el amor. Su amor por Cristo y por los pecadores perdidos le impulsaba a trabajar. Su fe en Cristo le daba poder y la gracia de Dios obraba en su vida, capacitándole para servir a Dios. Si tú no te sientes capaz para servir al Señor, examina estos 3 puntos y tal vez en alguno de ellos estás delgado, estás flaco. Trabaja en la gracia, estudia la fe, estudia el amor. Pablo, hermanos, hermanas, consideraba su salvación un modelo de ejemplo de lo que Dios haría por los pecadores perdidos, especialmente por su amada Israel. Los incrédulos de hoy, hermanos, usted y yo, no fuimos salvos de la manera en que Pablo lo fue. O sea, al ver una luz, oír una voz, caer en el camino, sino que son salvos ahora por gracia, por medio de la fe, a pesar de nuestros pecados. El pueblo de Israel, hermanos, algún día se salvará en el futuro, así como Pablo se salvó en camino a Damasco. Ellos verán a Cristo, se arrepentirán, creerán y serán cambiados. En el versículo 15 tenemos el primero de varias expresiones de palabra fiel. Subráyela ahí, ubíquela y subráyela. Palabra fiel que Pablo enseña. También les doy las otras citas donde encontramos esta frase en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, y en Tito 3, 8, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 11, y Tito 3, 8. Se piensa, mis queridos hermanos, que estos son dichos de profetas del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva que resumían enseñanzas importantes. Recordemos que los primeros cristianos no tenían la Biblia como la tenemos hoy escrita y no podían referirse de ella. Y citaban estas expresiones, ¿verdad? Como dice aquí la Escritura, como afirmaciones autorizadas de la fe. Siguiente punto de la parte C del capítulo 1. ¿Vamos bien, hermanos? A ver, checamos ahí. ¿No se han dormido? ¿Todo bien? Todo Ya te vi, bien. Todo bien, Salomón. hermano. Vamos a ver. Alberto Ordóñez, muy bien. Vamos bien. Marta Araceli, muy bien. Muy buena lectura, Marta. Gracias. Muy bien, seguimos. Dios te ha equipado para la batalla, cristiano, cristiana. Timoteo, Dios te equipó. Dios te puso ahí, versículos 18 al 20. ¿Quién dijo yo? Lucía Sandoval, léamelos, por favor, 18 al 20. Abra su micrófono, por favor. Sí, amén. Vamos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos,
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Muchas gracias, hermana. Muy amable. Bien. Dios te ha equipado para la batalla. Un encargo y una advertencia a Timoteo y a la iglesia de hoy día. Porque cuántos Alejandros, cuántos Himeneos. Nos debe quedar claro, mis queridos hermanos y hermanas, que la vida cristiana no es un campo de juego, es un campo de batalla. Y Dios reclutó a Timoteo como soldado cristiano. Lo puede usted ver esto y haga la tarea, estúdiele, escudriñele, porque de verdad que ahí es donde se concatena todo el conocimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4, 3 y 4. Reclutó a Timoteo, sí, como nos ha reclutado ya a muchos de nosotros. Y saben, nos ha de reclutar, los ha de reclutar a varios y a varias de ustedes. Algunos de nosotros estuvimos ahí donde ustedes están hoy sentados hace 4, 5, 6 años. Y el Señor nos ha facultado, el Señor ha de facultarlos a ustedes para que entren al trabajo en la mies, porque es mucha y el obrero poco. Pablo le recuerda al joven pastor de su ordenación años atrás, ahí en el versículo 18. Hermano, hermana, Dios no te llama sin primero equiparte. Le estimula Pablo a Timoteo y ahora a nosotros. El hecho de que su espíritu te selló es prueba de que Dios te ayudará a salir adelante en las batallas que se avecinan. ¿O sabes qué? En las batallas que ya tienes encima. ¿Recuerda usted lo que dice Filipenses 1:6? Que por nada estéis afanoso. Timoteo debía usar la palabra de Dios como una afilada espada de 2 filos para vencer a Satanás. Versículo 19. Porque no es suficiente, sin embargo, tener la doctrina correcta es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente tener los conceptos, es necesario ir al campo de batalla. Salir del salón de clases al campo de batalla. El soldado cristiano debe tener la vida correcta, fe y buena conciencia. Por eso Pablo menciona la conciencia varias veces en sus cartas pastorales a Timoteo y a Tito. Aquí la palabra que se utiliza, mis hermanos, como conciencia es de origen latino y significa conocer con. Y si gusta usted anotar, la conciencia es el juez interno que da testimonio de nuestras acciones. Se lo repito. La conciencia es el juez interno que da testimonio de nuestras acciones, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dice Romanos 2:15, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es posible que el creyente mantenga una doctrina ortodoxa, hermanos, mientras que vive en pecado oculto. Y este es el camino para el naufragio espiritual. ¿Cuántos hombres y mujeres que practican una religiosidad extrema, que no como esto, que no me pongo esto, que no voy a esto, que no voy acá, o que sí hago esto? Curiosamente, son aquellos que tienen un pecado oculto muy, muy arraigado en el corazón. Desechar, hermanos, desechar la conciencia es abrir la puerta al pecado. Es abrir la puerta a Satanás. Eso es desechar. Esa es la conciencia que le da entrada a Satanás. Es dejar un dintel abierto. Y es cuando una conciencia pura se convierte en una conciencia contaminada. Y a fin de cuentas llega a ser una conciencia encallecida. Sí, encallecida, como los callos de las manos. O tengo un hermano en la fe que se dedica a la embobinación de motores eléctricos. Y resulta que medio pulgar ya no lo tiene y es puro callo, igual en el índice, de tanto que está dándole 30 años dándole vuelta a los motores eléctricos con cable de cobre.
Él se puede prender un cerillo en el índice y en el pulgar y le prende y no le quema. Está encallecido su dedo. Así el alma, así la conciencia de muchos está encallecida, sin nada de sensibilidad espiritual. Versículo 20. Pablo menciona a dos hombres de Éfeso que tal vez le causaban problemas a Timoteo, Himeneo y Alejandro. De ellos también usted puede ver de Himeneo en 2 de Timoteo 2:17. Y de Alejandro, no se duerma, Carmina, ya la vi, no se duerma. Y de Alejandro en 2 de Timoteo 4:14. Estos dos hombres, amados y amadas, pertenecieron a la iglesia efesia y Pablo les disciplinó. ¿Por qué? Por su blasfemia. Probablemente por su falsa doctrina. El caso de los dos hombres estos mencionados es triste, hermanos, porque el naufragio fue causado por un definitivo rechazo de la fe. Por eso la gente cae, por eso la gente se casa con sus pensamientos y que no quieren salir de esa obscuridad espiritual y de conocimientos y de ignorancia. Pero ¿qué quiere decir Pablo, hermanos? Esto es muy importante porque ha hecho caer a muchos. O dicen en sus oraciones, y te entrego a Satanás. Espérame, pues, ¿quién te crees, no? ¿Qué quiere decir esto con entregarlos a Satanás? Fíjense ustedes que investigando un poco, bueno, hice una investigación exhaustiva con varios autores y estudiosos de las escrituras de sana doctrina y concuerdan la mayoría que es difícil de entender este concepto, pero la mejor solución parece ser el considerar a la iglesia, pongan mucha atención en esto porque es bien bonito si lo entendemos, es considerar a la iglesia como el dominio de Dios y al mundo incrédulo como el dominio de Satanás. Entonces, aquellos que no creen pierden el derecho de permanecer en la comunidad cristiana, por eso son entregados a Satanás. Pero Pablo, como el Señor siempre deja un remanente y siempre es misericordioso, les da la oportunidad y les deja la puerta abierta a aquellos en caso de que aprendan a no blasfemar y que se arrepientan y que después de ser disciplinados regresen al cuerpo. Algunos han visto esta alusión como implicando la aplicación de un desastre físico, como según se ve en un par de casos paralelos. Anótelo, por favor, no me da tiempo de entrar a la profundidad. Es en Hechos 5, versículo 1 al 11, donde tenemos esta escena donde aparecen Zafira y Ananías como protagonistas. Y como dice en primera a los Corintios, capítulo 11:30, que por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Muchos duermen. Esto, por supuesto, habla de aquellos que duermen espiritualmente. Por lo que, mis amados hermanos y hermanas, es mejor pensar aquí en una disciplina moral y espiritual. Y cabe hacer mención que la disciplina de la iglesia hoy en día es cualquier cosa menos uniforme en algunas congregaciones. No hay una disciplina uniforme. Algunos líderes de la iglesia pueden ser demasiado autoritativos y otros sencillamente parecen no ejercer disciplina alguna. Entonces, el énfasis de Pablo en este capítulo 1 está en la responsabilidad de la iglesia para con sus miembros errantes y también en el bienestar general del cuerpo. Y concluyo, mis queridos amigos, hermanos, hermanas, apuntando, y piénselo bien, por favor, que habría menos doctrinas falsas si los cristianos hubieran resistido a los falsos maestros de ayer. Por lo que sigamos firmes, hermanos, capacitándonos, aprendiendo, dirigidos por la sola Escritura y el Espíritu Santo para que aquellos falsos maestros que todavía perduran cesen, se extingan por falta de seguidores. Que el cristiano sea capaz, que el cristiano sea no neófito, que el cristiano hoy día
sea entregado al conocimiento, sin mancilla, que ponga por obra, que salga a evangelizar, que utilicemos las redes sociales para honra y gloria de Dios, que filtremos todo aquello que vemos en la televisión, en los memes, en los mensajes, en los WhatsApps. Utiliza tu red social para evangelizar, para que algo que tú hayas aprendido aquí, para que un concepto que tú pusiste atención y que el Señor, yo estoy seguro que el Señor hoy te inspiró, el Señor hoy te abrió el conocimiento. Hoy, hermanos, ahorita, hoy tienes más fe que hace una hora, porque la fe es por el oír, y el oír, no a este sujeto que habla aquí atrás de la cámara, oír la palabra, y no hemos hecho más que escudriñar la palabra. Hoy no predicamos, hoy no estamos dando un devocional, hoy estamos haciendo un estudio teológico, exegético, donde nos salta la letra, donde ahora sabemos, caray, quiénes son entregados a Satanás, y quién fue Himeneo, quién fue Alejandro, dónde están todos los conceptos que yo tantas veces he estado viendo. Que quiera usted aprender dónde es Éfeso, dónde es Macedonia, dónde es Filipo hoy día, te vas a sorprender, que son territorios que siguen en conflictos. ¿Quién es Turquía hoy día? ¿Quién es la Franja de Gaza? Esa guerra jamás se va a acabar. Es Filistea, los acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Es una guerra santa, hermanos. Que sigamos entregados al conocimiento sin mancilla, que seamos fieles para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ya desapolíllese, hermano. Ya son muchos años. Yo no lo conozco, no la conozco. Y mire que acá veo otro lado y acá veo. Y además muchos ya apagaron su cámara. ¿Cuántos años llevas estudiando teología? ¿Cuántos años llevas congregándote? ¿Cuántos estudios has hecho? Ponte como loquito ahí, grábate un video. Si no te gusta cómo te ves, pon el audio nada más y pon ahí una palomita y un muñequito y di el texto. Ponte a leer la Biblia. Preséntales auditivamente a las personas el Evangelio. Y que sea este inicio, hermanos, hermanas, de la primera carta a Timoteo, un inicio firme, poderoso, para que llevemos por obra todo aquello que estamos aprendiendo. Hermanos, muchísimas gracias por su atención. Con esto terminamos. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, hermano Héctor, por este tiempo y a todos ustedes por estar aquí. Que tengan bendecida noche y estamos despedidos por el día de hoy. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, Gracias, Héctor. Bye. Muchas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego.